Universidad Estatal de Michigan. Actualmente es el director de investigación, desarrollo e innovación de Agroenzimas México. Es consultor en fisiología aplicada a bioreguladores y bioestimulantes. Es miembro de organizaciones profesionales de la horticultura, fisiología y hormonas, y además es el autor del libro Fisiología, árboles frutales. Daniel, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, gracias. Bueno, les contamos para comenzar esta charla cuál será la dinámica. Daniel nos compartirá su presentación y una vez finalizada les daremos un espacio para comenzar sus preguntas y sus respuestas, que las pueden dejar en la parte derecha de la pantalla, en donde encuentran la opción de chat y preguntas. Daniel, te cedo ya el micrófono para que comiences tu presentación, y un gusto poder contar contigo. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Claro que sí. Me indican cuando está. Ahí la vemos perfecto. Ok, perfecto. Entero. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Vamos a comentar con respecto al tema hormonal. Y en esta ocasión, pues gracias al RIS y a los organizadores del evento que estamos por empezar, en donde básicamente vamos a estar hablando de tema de hormonas, de bioreguladores, bioestimulantes en la productividad. Gracias también a Agrofuturo por la invitación y la apertura para estos tiempos que vamos a tener. Cuando hablamos de este tipo de insumos para la agricultura, tenemos que tener claro de que son insumos muy utilizados en muchos cultivos actualmente, y que para tener una mejor proyección y seguridad del uso de la efectividad de los materiales que se puedan usar en la agricultura, es importante en esta rama conocer más a la planta. Y de eso vamos a hablar un poco en el tema de que vamos a hablar hoy. Un primer punto inicial que tenemos que tener claro es que las plantas pasan por un tema del desarrollo vegetal, donde las plantas, pues desde que germinan o cuando empiezan a brotar, pasan por una serie de etapas, ¿sí? Todas estas etapas son las que eventualmente van a hacer que hablemos del desarrollo vegetal. Y el desarrollo vegetal obviamente es crecimiento y es diferenciación. O sea, son cambios cuantitativos y son cambios cualitativos que la planta tiene durante toda su vida. Pero cuando hablamos del desarrollo vegetal, tenemos que hablar de eventos fisiológicos que la planta lleva. Y los eventos fisiológicos son una serie de eventos que van ocurriendo a través del tiempo hasta que una planta, en el caso de una planta anual, llega a morir, un maíz, un arroz. Y la planta tiene que pasar por todos estos procesos normalmente, y los tiene que hacer. Y es su esquema de vida. Como vemos, hay una secuencia muy clara. Hay eventos que se cruzan. Si hablamos de apertura de floras, amarre de frutos, crecimiento de frutos o de semillas, puede estar habiendo los tres eventos. Y la planta tiene muy definido estar controlando cada uno de los eventos. Esto nos indica que hay una secuencia, totalmente en esto. Esta secuencia, así como la vemos, es de una planta anual, pero podemos hablar de una planta perenne, un árbol. Entonces, obviamente que va a haber una serie de ciclajes en la planta, dependiendo de la planta, donde va a durar más tiempo, etcétera. Pero eventualmente la planta también, con el tiempo, va a morir. Pero esta es la secuencia que está haciendo una planta para poder hacer todo lo que es el desarrollo vegetal. Así como tenemos el evento fisiológico, cuando ocurre, el otro punto importante dentro de esta imagen aquí que tenemos es la intensidad del evento. ¿A qué es lo que referimos con intensidad? Una cosa es que la planta tenga la información y diga, voy a formar flores, es mi momento de formar flores. Ese es el evento que va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, y está muy definido. El punto es cuántas flores puede hacer o va a hacer. Esa es la intensidad. Entonces, para la planta no solamente es importante de que ocurra el evento, sino a qué intensidad se va a dar el evento, cada uno de esos eventos. Ahora, si nos hacemos la pregunta de cómo y quién regula los eventos, y obviamente que todos los eventos fisiológicos tienen un control genético en principio, ¿sí? Y la genética de cada variedad es la que va a definir el evento, cuánto dura y qué intensidad puede tener.
ya sea en el tamaño, en la calidad del grano o la calidad del fruto, el color, etcétera. Sin embargo, la genética y la variedad es la que ordena, es la que tiene la característica y es la que va a ir dando órdenes de qué hacer para cada uno de los eventos. Uno de los tantos aspectos que la parte genética llega a hacer, ¿sí?, es que dispara una serie de señales, las cuales son señales que es para inicialmente producir ciertos compuestos. La parte genética, el gen como tal, el gen, el ADN que conocemos, etcétera, no es el que va y regula el evento, sino que echa una serie de señales químicas para que ellas ocurran. Las principales señales que sabemos que regulan eventos son las fitohormonas. Y de estos compuestos, hay muchos compuestos en la planta, todos ellos lo producen las plantas, se producen en todos los tejidos, en todo momento de la vida de la planta, ¿sí? Hay unos que tienen muchos años, que se conoce mucha información de ellos, y otros que son relativamente más nuevos, pero también importantes y ya también con mucha información. De estos es donde uno puede encontrar la mayor cantidad de información. Entonces, las hormonas son importantes, son relevantes y es el tema que vamos a tocar ahora. Sin embargo, la planta también, la parte genética, puede producir y produce ciertas proteínas y ciertos péptidos que también hacen una función de regular eventos. De esta manera tenemos claro de que la parte hormonas, ¿sí?, y estamos comprobándolo día a día de que son las que actúan en la planta para regular eventos, son los que hacen el efecto directo de regular el evento y son la señal directa. Sin embargo, una cosa es la señal y puede haber la señal de decirle a una célula, divídete, ¿sí?, y la célula se va a dividir, pero pasar de una a dos células implica que hay que hacer una segunda célula y eso es materia. ¿Cómo se puede hacer esa materia? Okay. Bueno, es donde entran todos los otros compuestos que conocemos, ya sea nutrientes que absorbe la planta o todos los demás compuestos que sabemos que la planta produce a sí misma, ¿sí? Cuando se tiene esto bien equilibrado en la planta y en suficiente cantidad, etcétera, entonces la señal se puede expresar. Entonces, una cosa es la hormona que da la señal y la otra es todo lo demás que permite que se exprese la señal. Crecer, color, etcétera, ¿sí? Entonces, es importante y son complementarios ambos aspectos, ¿sí?, la parte nutricional y la parte hormonas. Sin embargo, la expresión de un evento nunca se va a dar si no hubo previamente la señal. Entonces, siempre va a ser primero la hormona y después va a ser todo lo demás. Cuando hablamos de hormonas, hay diferentes hormonas que decíamos ahorita y cada una de ellas tiene ciertas características de en qué eventos participa y en qué eventos es protagónica. Y así tenemos las diferentes hormonas que tenemos aquí en esta imagen, ¿sí?, donde aquí están las diferentes hormonas y vean que cada hormona tiene eventos que los va a estimular, los controla favorablemente, pero también cada hormona tiene eventos a los que va a inhibir. Un ejemplo nada más para ver este tema de auxinas. Las hormonas auxinas estimulan el crecimiento de ¿qué? De todo. O sea, ¿sí?, estimulan la formación de raíces, son las que controlan los movimientos de las plantas, o sea, tienen mucha función en el amarre de frutos o de granos, pero paralelamente esta hormona o este grupo de hormonas puede inhibir la brotación lateral, puede inhibir la senescencia o el envejecimiento de la planta, pueden inhibir la caída de órganos, que es la abscisión. Entonces vemos que cada hormona va a estar actuando, sea para estimular o para inhibir eventos. Y esto lo está haciendo en cada momento de la vida de la planta, en cada lugar, en cada órgano. Y un ejemplo de ello sería si decimos el evento crecimiento y una planta está creciendo, vean ustedes que todos los grupos hormonales que tienen una flecha verde están actuando hacia crecimiento. O sea, no es que crecimiento sea responsabilidad de una hormona en particular, no. Entran varias. Puede haber protagonismo, puede que una sea más importante que otra, pero todas tienen que estar, ¿sí? Y sin embargo, vemos que cuando hay crecimiento, entonces estas van a estar actuando y estas otras dos, etileno y abscísico, son las que van a tener un efecto contrario. Ya sea cuando hay crecimiento, estas se producen muy poco o no pueden actuar. ¿Sí? Y cuando hay problemas, estas son las que van a actuar
en la planta para que la planta no crezca y estas se van a desactivar o se van a producir menos. Entonces, es el balance lo que permite que los eventos fisiológicos ocurran dependiendo del tipo de hormona y del tipo de condición en que está la planta. ¿Qué ejemplos tenemos de este control de hormonas? Aquí tenemos 3 ejemplos muy claros nada más de que la hormona o X hormona funciona para hacer un evento específico. Este caso son uvas normales y este es el caso de una uva transgénica que se le agregó este gen nada más. Y este gen lo único que hace es que induce la formación de auxinas en los frutos. Y ahí está el efecto, ¿sí? Nada más por haber cambiado a que esta uva, este fruto, pueda tener mayor cantidad de auxinas. Y el crecimiento natural es mucho mayor comparado con una que no tiene tanta auxina. Este es otro ejemplo, esta es una manzana, aquí está la planta natural, normal. Este es un transgénico también que se le agrega este gen. Y este gen lo que hace en una planta es que produce mucha citocinina, la planta en su conjunto. ¿Y qué pasa ahora con esta planta? Empieza a brotar laterales, o sea, algo que no hace esta otra. ¿Por qué? Porque se sabe que citocininas regula lo que es la brotación lateral. Y este es otro ejemplo, el caso de soya. Esta es la soya natural, la normal, de una variedad normal. Y este es un transgénico donde en este caso lo que hicieron con el transgénico, le agregan este gen y este gen inhibe la producción parcial de brasinoesteroides, una de las hormonas. Y vemos que nada más por no haber tenido brasinoesteroides, ahora el grano no desarrolla. Entonces, esto sí nos indica claramente de que la hormona, de manera nada más, el cambio nada más de un gen, ¿sí? Nada más el gen de que haga o no haga tanto hormona o más hormona, ¿sí? Es lo que define qué está pasando con la expresión del evento. El evento está controlado, como vemos en todos estos casos. Sin embargo, recordemos que todo es una red de todas las hormonas que van a estar participando en todos estos eventos como tal. Sin embargo, en estos casos vemos como con un gen nada más que cambiemos se hacen los efectos. Obviamente que en estos casos no solamente el gen que se puso es el único exclusivo responsable. Seguramente en estos también se están activando otras de las hormonas que están ahí, pero la protagónica que se cambió es la que está dando la respuesta. Ahora, esta red que estamos comentando es lo que regula, pero esta es la realidad que hay con los eventos y las hormonas. Aquí vean en esta imagen, vean ustedes las diferentes hormonas de las que hemos estado hablando, sí, algunas de ellas, y vean ustedes los diferentes eventos que hay en la planta, y vean cómo a cada evento van a estar involucradas diferentes hormonas a la vez, ¿sí? Y cada hormona entonces tiene su punto clave de qué hormonas van a estar entrando, en qué momento, en qué cantidad, en qué sitio de la planta. ¿Para qué? Para que el evento esté ocurriendo y que la planta esté haciendo un desarrollo normal de lo que hace una planta el día a día. Todo este tipo de consideraciones las tenemos que poner en un contexto de la parte aplicada, y esto pues empezó hace muchos años a decir, oye, si las hormonas hacen esto, podemos aplicar la hormona y tener efectos equivalentes a lo que hace en la planta y aplicarlas y tener algo igual. Bueno, de ahí hay algunos ejemplos nada más que quiero mostrar. Por ejemplo, una aplicación, esta es la planta normal. Esto es nada más la aplicación de giberelico, no se le agregó más fertilizante ni nada. Y ahí está la respuesta clásica de lo que es la reacción o el control de giberelico adentro en las plantas. Crecimiento, tiene mucho que ver con crecimiento, longitud de crecimiento. Este es otro ejemplo, etileno. Etileno es una hormona que induce la senescencia de tejidos y lleva a la muerte de plantas. Planta normal, sin ningún tratamiento, planta con aplicación de etileno, y ahí está el efecto. No se hizo ninguna otra situación. Aquí está otro ejemplo del efecto de citocinina. Sí. Esta es una planta donde esta hoja exclusivamente se trató con citocinina. ¿Y qué es lo que hacen las citocininas en las plantas de manera natural? Inhiben la senescencia, y aquí se nota, esta hoja envejeció, ya está muy amarilla, y esta otra se mantuvo verde. Este es el efecto de la aplicación de citocinina en este caso. En este otro vemos el efecto de abscísico. Abscísico tiene mucha influencia en la regulación de formación de pigmentos tipo antocianina, básicamente, sí.
Y vean que esto no es un tema de crecimiento, es un tema químico ya más que nada, es la síntesis de pigmentos. Y vemos cómo una uva sin tratamiento versus una uva con tratamiento, cómo se modificó. Y este es otro ejemplo, también muy generalizado, del efecto de auxina sobre la formación de raíces. Y en este dado como un ejemplo en lo que es un esqueje, y un esqueje que si se fijan sin tratamiento de auxinas no hace raíces, ¿sí? Pero una vez que uno va aumentando la concentración de auxina que se aplicó, va haciendo más y más raíces. ¿Esto qué está indicando? Bueno, las auxinas inducen la formación de raíces adventicias y en general el tema de raíces. Entonces, todos estos ejemplos nos indican de que sí, la aplicación de hormonas pueden hacer el efecto exactamente igual de lo que hacen de manera natural adentro de las plantas. Lo que vemos aquí es nada más una magnificación de esos efectos. Y ese es el tema precisamente de lo que son los compuestos que utilizamos para la agricultura en este sentido. De aquí, en la industria y los que estamos metidos en este ramo de insumos, se han formulado y se han ofrecido diferentes materiales que pueden entonces tener este tipo de efectos. ¿Sí? Se tiene mucho cuidado, obviamente, en qué tipo de ingrediente, para qué es, etcétera. Este tipo de compuestos, este tipo de insumos agrícolas es lo que le llamamos los bioreguladores. ¿Sí? Y los bioreguladores, pues entonces pueden ser bioreguladores ¿para qué? Para crecimiento, o para floración, o para maduración, o para abscisión, o para raíces, etcétera. Hay para todo, funcionan en todos los cultivos en términos generales y a veces es un tema de qué cultivo, qué tipo de operación y lo más importante, qué efecto queremos. Y qué efecto queremos sin tener efectos secundarios negativos que obviamente no deseamos. Pero ahí es donde entra la parte esta de conocer los eventos fisiológicos. Cuando hablamos de todos estos compuestos y de todos estos productos que puede haber en el mercado, hay una cantidad limitada, obviamente, de qué ingredientes pueden estar en los bioreguladores. Este es un ejemplo de ello. Aquí vemos eh, ingredientes que sean naturales o que sean análogos. ¿Qué se refieren a análogos? Que son muy parecidos a ellos, aunque estos son hechos en laboratorio. ¿Sí? Pero químicamente son 99% similares a lo que es una fitohormona, la hormona natural en la planta. Y aquí vemos los diferentes grupos hormonales, por ejemplo. Aquí vemos cuáles son naturales, ¿sí? De cada grupo. Y aquí tenemos cuáles son sintéticos, o sea, cuáles son de laboratorio. Cualquiera de estos van a estar entonces disponibles para tenerse en formulaciones y aplicarse a los cultivos. En términos generales, en los casos donde los compuestos hay dentro de un grupo hay sintéticos, normalmente los sintéticos llegan a funcionar con mucha más capacidad que los naturales. Y eso es un punto que a veces es importante tener en cuenta. Sin embargo, la industria ha ido más allá y ha hecho, la industria química, agroquímica, ha desarrollado compuestos no fitohormonales. ¿Qué me refiero con no fitohormonal? Que la planta no los contiene, para nada. Y que a veces son compuestos que ni se parecen en nada a las hormonas naturales. Y estos compuestos no fitohormonales, ¿sí? Que hay productos para ello, tienen diferentes acciones. ¿Sí? Y hay productos, por ejemplo, o hay ingredientes que pueden competir o hacer que no haya el efecto etileno en las plantas. ¿Sí? Senescencia, por ejemplo, caída de frutos, etcétera. Y estos son, pues, cosecha. Y estos son dos de los compuestos más comunes que hay en el mercado. El ABG, no me lo estoy abreviando, y el 1-MSP, por ejemplo. Aunque por ejemplo, es natural de fermentación, otro sintético. Hay una gran cantidad de compuestos inhibidores de crecimiento. Y obviamente estos inhibidores lo que hacen es en las plantas, los aplica uno, inhibe la síntesis de una de las principales hormonas, giberelinas. Y este es el efecto que hace. Y aquí está otro para el tema de brotación en frutales caducifolios y el tema del etefón, muy utilizado en muchos cultivos, que el etefón en realidad es sintético, entra a la planta cuando uno lo aplica y una vez que entra a la planta se transforma en etileno y hay un efecto etileno. Entonces vemos que hay compuestos naturales, hay compuestos sintéticos que pueden estar dentro de las formulaciones que están disponibles. Sin embargo, aun cuando uno está viendo que hay muchos ingredientes, un punto muy importante cuando voy a usar bioreguladores en la agricultura es de tener claro o tener
bien pensado de que entre todos ellos no todos son iguales dentro de cada grupo. ¿A qué me refiero en todos son iguales? Pueden tener diferente efectividad, diferente potencia, lo que yo le llamo diferente octanaje, capacidad de potencia biológica. En estos casos, por ejemplo, en el caso de auxinas, por ejemplo, las auxinas, esta molécula de auxina es ultra potente comparado con un indobutírico, comparado con un naftalacético, comparado con un indolacético. Esta es la natural, esta es la de menos efecto biológico cuando hacemos aplicaciones. Cuando hacemos una comparación de estos, si uno dijera, oye, voy a querer hacer enraizamiento de esqueje, por decir algo, a lo mejor en determinada especie yo tengo que usar, si uso esta, voy a tener que utilizar a lo mejor 5,000 partes por millón del ingrediente, que si cuando uso este o uso esto otro, por ejemplo, este que es muy potente, voy a necesitar a lo mejor 5 partes por millón para el mismo efecto. Y esa es la potencia, precisamente. Entonces, vemos que en cada grupo hormonal puede haber entonces una diferencia de potencia de las moléculas. Y de tal manera que es importante cuando uno va a aplicar, de que uno diga, oye, voy a aplicar una citocinina, hay que entonces pensarse y tener claro cuál voy a aplicar. ¿Por qué? Porque hay diferente octanaje entre las que están disponibles. Y de tal manera que a veces uno aplica esta, que es la ciatina, que es la natural, y no hay efecto, y entonces dice, no, no es cierto, no funcionan. Lo que pasa está en que a lo mejor hubo que haberse aplicado a 10 o 100 veces más de lo que se aplicó para haber tenido un cierto efecto, comparado con alguna de estas otras. Entonces vemos que hay diferencias entre ellas y este es un punto muy importante. Hay muchos ingredientes, pero hay una diferencia entre ellos desde el punto de vista de la actividad biológica. Ahora, hay otro ramo, hay otro grupo de materiales importantes que ha tenido mucho énfasis en los últimos años y una mejor clarificación de qué son. El caso de los bioestimulantes. ¿Sí? Y los bioestimulantes, ¿cómo se pueden definir? Y esto es algo diferente a lo que son los bioreguladores. ¿Sí? Un bioestimulante, por definición, el bioestimulante es un producto como tal, no es algo que está dentro de la planta, es un producto que se formula, que se obtiene y es, por definición, es un compuesto que puede ser natural o puede ser de microorganismos. ¿Sí? Está formulado a base de compuestos naturales o microorganismos. ¿Qué es lo que hacen y que se reconoce para que sea un bioestimulante? Que estimula la eficiencia de absorción de nutrientes, el uso de nutrientes, que ayude al estrés biótico y que mejore calidad de cosechas. Es cuando hay un compuesto que haga estas funciones, una u otra en mayor escala, que si yo, entonces se le va a clasificar y se le clasifica actualmente como bioestimulante. ¿Qué es lo que hay en el mercado? ¿Qué es lo que conocemos? Uno de los principales que hay es el tema de los extractos y las algas marinas, por ejemplo. ¿Sí? Y hay varios extractos botánicos o terrestres de plantas. ¿Sí? ¿Qué es lo que característica de este tipo de materiales? Obviamente, como son extractos de tejido, ¿okay? En un momento dado, contienen muchos compuestos, de todo contienen, ¿sí? Pero todo lo contienen en cantidades pequeñas, no son grandes cantidades, ¿sí? Aquí vemos algunos datos de lo que llegan a contener. 1 litro, por ejemplo, ¿sí? Trae 18 gramos de proteína, trae vitaminas, trae aminoácidos, carbohidratos, betaínas, trae hormonas, ¿sí? También, obviamente, porque las plantas o las algas tienen hormonas. Y esta es la cantidad que puede traer en 1 litro. ¿Sí? Hay algunas etiquetas que hablan de 40, 60, 80, etcétera. ¿Sí? Cuando uno hace una aplicación de esto, entonces tiene un cierto efecto general de todo ello. O sea, ¿sí? De todo lo que contiene el estimulante es donde está viendo el efecto. ¿Sí? En esto hay entonces diferentes situaciones que podemos hablar de los estimulantes, tanto por el lado de extractos vegetales, que es este tipo de formulaciones, como lo son otro tipo de formulaciones que se conoce que hacen este tipo de efectos generales, ¿sí? Aminoácidos, húmicos, caldos de composta, quitosano, oligosacáridos, elicitores, ¿sí? Que es un término muy utilizado ya ahora, y ciertos nutrientes que también tienen efectos principalmente desde el punto de vista del estrés biótico, el estrés biótico o abiótico en algunos de los casos, entonces debe ser abiótico. Entonces vemos que bioestimulantes también es un componente importante en lo que es el funcionamiento general de la planta y que va muy de la mano con el tema de las hormonas, como vamos a ver ahorita.
¿Qué es lo que pasa con los eventos fisiológicos? En esta parte de aquí vamos a hablar del evento y de cosas que se están haciendo que conocemos que se pueden hacer con cada evento desde el punto de vista de bioregulación o bioestimulación. Uno es el primero crecimiento vegetativo. Crecimiento vegetativo, recordemos que cuando tenemos una yema terminal, aquí en la yema terminal es donde está, se hace un corte anatómico, esta es la parte del meristemo que está ahí adentro, y aquí es donde hay mucha división celular en esta parte de aquí, y en esta parte de acá es donde hay alargamiento celular. Esto es lo que permite la continuidad de crecimiento apical. Este es un corte microscópico, esta es la realidad de cómo es allá adentro un meristemo, ¿sí? Un ápice vegetativo, y este es el que está manteniendo el crecimiento terminal de un brote. ¿Qué es lo que se conoce hormonalmente? ¿Sí? Aquí están algunos estudios en esto con ciertos marcadores que se utilizan, en donde vemos cómo aquí está el meristemo, vean donde está concentrada la auxina, principalmente en esta parte de aquí, hay un poco de aquí. Si vemos giberelinas, está más concentrada aquí, ¿okay? Y si vemos citocininas, prácticamente está en este punto de aquí nada más, sentada en la parte terminal. De tal manera que esta parte terminal, que es la que hace mucha división celular y es la que va a permitir también estar entonces teniendo crecimiento, 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 está regulado y ahí están presentes las hormonas, estas tres hormonas, que son hormonas para división y son hormonas para crecimiento celular. Entonces, esta actividad que está viendo aquí siempre está muy regulada por la presencia de hormonas. Pero cuando estamos hablando de crecimiento, en realidad una cosa es el crecimiento terminal que está ocurriendo en los brotes, la otra cosa es el crecimiento que llega a haber entre hoja y hoja, que sería el entrenudo. Ese es otro tipo de control de crecimiento, ¿sí? Diferente a este. ¿En qué sentido? De que ciertas hormonas nada más actúan para el largo que va a haber entre hoja y hoja, que es el entrenudo. Este es un ejemplo de ello. Por ejemplo, este es comparando una planta normal de maíz contra una planta mutante de maíz que no produce o produce muy pocas giberelinas. Y vemos que ahí está el ápice creciendo, el ápice no se modificó, o sea, el ápice trata de seguir creciendo. Pero vean que los entrenudos son cortos por la falta de giberelinas. Esto que nos está diciendo, giberélico es una hormona importante para el crecimiento de los entrenudos. Y es la crítico en ese sentido. Este es otro ejemplo con arroz, ¿sí? Y también este es un arroz normal y este es un arroz también, un transgénico, donde tiene un gen que produce menos giberelina. Y esto entonces vemos, sí crece terminalmente, pero la longitud de los entrenudos es que lo que está haciendo la diferencia en los tamaños de la planta. ¿Qué hay de estos en estos efectos de hacer tratamientos? Bueno, uno de ellos es efecto de, por ejemplo, de aplicaciones, nada más que vean el tipo de respuesta de giberélico. ¿Sí? Y vean que en cualquiera de los casos, estos son partes por millón de giberélico, el ápice sigue creciendo. ¿Sí? Lo que está cambiando es la distancia entre nudos. ¿Sí? Entonces vemos cómo hay una mayor elongación de los entrenudos comparando con una planta testigo, en este caso un aguacate. Este es el caso de una rosa y es la misma situación. Si vemos también los efectos que hay con tratamiento de giberélico. Entonces, giberélico es una hormona que va a inducir mucho el crecimiento vegetativo, principalmente a través de alargar los entrenudos. Y si eso es muy excesivo, entonces en los entrenudos o el tallo se va a volver muy delgado. Entonces, no es necesario, o sea, es cuestión de tener un buen balance de ese crecimiento. Este es tratamientos de arroz, pero este es tratamientos de giberélico a la semilla. Y también hay el efecto que se va traduciendo en las primeras etapas de crecimiento del arroz. Pero vean cómo aquí está el testigo, cómo va aumentando la cantidad de que se dio de giberélico a la semilla, llega a un punto máximo, pero vean que ya si uno sube mucho en dosis, en concentración, ya el crecimiento ya no es mayor. Hay entonces hasta un cierto punto en donde las hormonas van a poder hacer el efecto que normalmente hacen cada grupo. ¿Sí? Estas son las plantas a los 10 días, estas son las plantas a los 30 días después de la siembra. Y vemos cómo sí, hay el efecto pero vean después cómo se reduce. Obviamente que sigue siendo esto un poco mayor al testigo, pero vean entonces que el efecto no es lineal continuamente, sino que hay esa detención. ¿Qué es lo que se sugiere? ¿Qué es lo que se hace para crecimiento vegetativo? Es esto, ¿sí? Lo normal es que ande uno haciendo aplicaciones cuando una planta no está creciendo, depende de la variedad, depende de la especie, en este rango de concentración. Y estos son los efectos que uno puede tener entre nudos más largos,
pero cuidado en algunas especies porque puede, y lo vamos a ver adelante, inhibe la formación de flores, pues, con mucho giberélico. Como impulsa mucho el crecimiento, a veces puede haber clorosis y lo que comentaba, el tallo es delgado. Cuando hay una situación muy difícil de crecimiento vegetativo, entonces hay la recomendación, la sugerencia de hacer combinaciones giberélico con citocinina. ¿A qué se trata esta combinación? Citocinina va a ser división celular, giberélico va a ser alargamiento celular. Y esto permite entonces una respuesta mucho más armónica, más fácil en lo que es el crecimiento. Cuando el crecimiento está detenido, pero no es leve, es un tema un poquito de nada más de no desarrollo como quisiéramos, activo, qué sé yo, uno puede entonces trabajar con un estimulante o con un antiestresante, dependiendo. Entonces vemos que hay opciones de qué es lo que uno puede manejar para la parte de lo que es crecimiento vegetativo, dependiendo de las especies. El otro tema es brotación lateral, y en algunos cultivos es muy importante. Brotación lateral es un tema de que la yema terminal, ¿sí?, compite con la yema lateral, ¿sí? Y esto es un tema de cantidad de auxina que está bajando de la terminal hacia acá, que no permite que brote. Cuando se hace un corte, que uno elimina la terminal, entonces ya no hay auxinas y pueden venir citocininas y activan a la yema lateral. Sin embargo, lo que hace aquí citocininas es nada más, le da la oportunidad a la actividad de esta yema lateral. ¿Sí? Pero esa yema lateral, para que se exprese, a salir, a brotar, etcétera, necesita que haya también auxinas nuevas y giberelinas nuevas en poca cantidad. Y esto es lo que permite entonces el crecimiento ya del brote como tal. Entonces, cuando uno quiere tener rotación lateral, tiene que tener aquí citocininas para que brote, pero también tiene que tener este otro grupo de hormonas, obviamente en ciertas cantidades para que ahora se exprese. Esto se tienen muchos datos en ello. Este es un ejemplo ya en vivo. Este es el brote terminal. Aquí están las yemas laterales, no están activas. Vean que si se hace un despunte, entonces empiezan a salir las yemas laterales. ¿Sí? Pero vean qué pasa si se hace el despunte, que ahora decimos que ya no hay auxinas, por eso están permitiéndose brotar en lo que decíamos acá. Pero vemos como en este caso, ¿sí?, se hizo el despunte, pero se aplicó auxina en el corte, ¿sí?, y otra vez ya no brota lateralmente. Esto que nos está diciendo, auxinas es la hormona que no deja brotar lateralmente. ¿Sí? Entonces, si uno quisiera pensar en algún cultivo de que brote lateralmente, la menor opción que uno debe pensar es aplicar auxina, porque uno entonces va a mantener esa inhibición. Aquí están algunos tratamientos, por ejemplo, en el caso de arroz, ¿sí?, de utilizar arroz para tratamiento y ver laterales en particular para ver el número de macollos. Y esto vean ustedes aquí está el testigo no aplicado y vean con la aplicación de auxina cómo se redujo. O sea, hay una inhibición muy particular entonces el tema de usar o aplicar auxinas en este aspecto. Sin embargo, ¿qué vemos como positivo? Hay muchos datos de que en arroz, por ejemplo, en varios cereales, donde comparando, por ejemplo, un arroz normal, variedad normal, versus un arroz mutante o transgénico, en cualquiera de las dos situaciones, que tenga este gen, ¿sí?, y este gen en particular es un gen que permite que se produzca mucha citocinina en la planta. ¿Y qué pasa entonces con esa planta que tiene mucha citocinina? Hace mucho macollamiento. Y este es un caso de estos ejemplos entre estos dos materiales, y aquí los tenemos también los dos materiales, ¿sí?, la cantidad de macollos que hay en relación al que es normal versus el que tiene mucha citocinina. Entonces, citocininas es una herramienta, ¿sí?, que va en función, si se fijan, va en función de el fundamento que mencionábamos aquí atrás. El otro proceso importante es formación de las flores. En muchos cultivos, obviamente, es el punto de la flor, que es lo que va a dar en algunos lugares a fruto, o bien en los ornamentales, que ese es el punto. Y en flor tenemos que tener claro como fundamento del proceso, del evento fisiológico, que todas las yemas, originalmente cuando van saliendo, las yemas axilares que van saliendo de los brotes, son vegetativas, ¿sí? Y son vegetativas y llega un momento donde se van a transformar a florales. Y de ahí eventualmente va a seguir la formación de toda la estructura floral para lo que eventualmente es una flor. Entonces, este es un proceso que tiene que ocurrir, lo que ocurre en las plantas. Sin embargo, ¿qué es lo que inicia este cambio? ¿Qué es lo que provoca este cambio?
no sabemos, no se sabe de que haya una hormona particular de que genere este cambio. Hace muchos años se pensaba que sí. Sin embargo, lo que se sabe ahora es que son proteínas, ¿okay?, las que generan este cambio de vegetativo a reproductivo. Y esas proteínas que se les llama florígeno se producen en las hojas, ¿okay?, y de las hojas se van a las yemas, ¿okay?, y provocan el cambio, ¿okay? Sin embargo, no lo puede hacer en cualquier tipo de yema, debe haber una cierta edad en la yema. Hay factores externos que pueden hacer que eso ocurra. Hay situaciones de temperaturas, de agua, estreses hídricos, fotoperíodos, que pueden hacer que estos factores hacia la hoja le generen que pueda haber entonces la formación de este compuesto, que a la vez entonces va a llegar a la yema. Pero también hojas muy jóvenes no pueden hacer florígeno, tienen que tener una cierta edad. Y obviamente que hay plantas que son neutras, no necesitan un estímulo particular, o sea, sino es meramente un tema de edad principalmente. Estos son factores que favorecen, ¿okay?, en un momento dado de que se haga la inducción floral, ¿sí? Pero hay factores que inhiben la inducción floral, exceso de nitrógeno y gibberelinas en muchas especies, ¿sí? Y estos van muy de la mano. Entonces, si hay una planta con mucho exceso de nitrógeno, esto se va a bloquear. Si hay una planta que tiene muchas gibberelinas, sea porque tuvo mucho nitrógeno y hace muchas gibberelinas, o porque se aplicaron exceso de gibberelinas, entonces esto no se va a poder dar, ¿sí? Entonces hay un factor de un balance allí. Aquí tenemos algunos ejemplos prácticos en la agricultura. En el caso de inducir el cambio de vegetativo a reproductivo en las piñas, ¿sí? Y aquí se hace a través de etileno, ¿okay?, o etefón. O sea, es una de las hormonas que actúa en esta situación. Sin embargo, este efecto en la piña no es repetido en los demás cultivos, ¿okay? Esto es un factor muy particular para la piña. Y en este otro caso, en rosa, por ejemplo, in vitro, aquí está una comparación de aplicación de una citocinina versus no aplicado. Y aquí vemos cómo ya hay una flor, acá no es todo vegetativo. Entonces también estas hormonas, las citocininas, tienen un cierto efecto no comprobado totalmente de que regulan de alguna manera positivamente la inducción. Sin embargo, hay situaciones en donde no se quiere la inducción, ¿okay? Este es un ejemplo en cítricos, ¿sí?, y aplicaciones de gibberélico en cítricos, ¿sí?, en ciertas etapas, aproximadamente 2 meses antes de floración, uno puede inhibir o desfasar la floración. ¿Y esto para qué? Pues para regular etapas de cosechas, ¿sí? Y lo mismo se puede hacer en el caso de piña, por ejemplo. También se puede inhibir la inducción. Esto se hace mucho en la situación de piña para evitar la floración natural que hablan. Y esto se hace con ¿qué? Si esto es lo que induce o hace la inducción el etileno, entonces para este caso de acá es aplicar antietilenos, ¿okay?, muy efectivos para ese objetivo. Ahora, si sabemos que está la inducción, bueno, ya hubo el cambio, si se hizo vegetativo o reproductivo, pero ahora se tiene que formar la flor, ¿okay?, o la inflorescencia. Y las hormonas tienen mucha función en eso. Y hay hormonas que van a ser positivas para la diferenciación y hay hormonas que van a ser negativas, y en particular las gibberelinas, ¿sí? Y por un lado está la diferenciación, o sea, las partes de la flor, y por otro está el crecimiento de la flor o lo que es la inflorescencia allá adentro. Estos son algunos ejemplos de la diferenciación, de lo que va ocurriendo en las diferentes fases para hasta formar una flor. Esto es diferenciación. O sea, esto ya ocurre a través después de que hubo la inducción. Y vemos cómo se van formando las diferentes partes. Toda esta formación que vemos aquí, las hormonas tienen mucho que ver en ello, desde el punto de que se forme bien la flor y que se forme de buen tamaño. Y todo ello está ocurriendo pues, de una manera secuencial, muy regulada, insisto, por la presencia de hormonas en las diferentes etapas. ¿Qué hay o qué se puede hacer en lo que es de modificar o de tratar de trabajar sobre el desarrollo floral? Todo esto que hemos mencionado ahorita. Este es un ejemplo porque es un ejemplo muy claro, comercial, que se utiliza mucho. Esto es en uvas, o sea, ¿sí? Y vean que en uvas va empezando el brotecito, aquí viene el racimito que va a ser la uva, etc. Aquí apenas se está formando las flores allá adentro, ¿sí? ¿Y qué es lo que se llega a hacer entonces? Se han hecho y se hacen aplicaciones comerciales de citocinina
en estas etapas iniciales de la formación de la flor. ¿Y qué es lo que se ve? Estos son algunos datos, por ejemplo, el raquis, por ejemplo, ¿no? Lo que va a ser el eje de la inflorescencia. Vean cómo aplicado en estas etapas tiene una incidencia a floración de que el raquis, el diámetro del raquis, el vigor del raquis fue mucho mayor que cuando no se aplicó nada. Estás aplicando citocinas. Y este es el caso del peso del ovario, o sea, lo que va a ser la fruta eventualmente. Y también vemos cómo aplicaciones en etapas muy, muy tempranas, estamos hablando de más o menos 30 días antes de flor. Y vemos cómo hay un incremento en lo que es el tamaño del ovario, lo cual es el futuro fruto. Aquí vemos algunas de las respuestas. Vean ustedes, este es el racimo que fue tratado en esta etapa, ¿sí? Y vemos cómo comparado con el no aplicado, vemos el vigor, vemos el tamaño, y vemos también lo que es la diferencia en el tamaño del ovario, ¿sí? De lo que va a ser el futuro fruto. Y esto también se ha visto anatómicamente, y aquí vemos las respuestas del testigo versus no aplicado. Este es el tejido del ovario, este es el tejido de lo que va a ser la pulpa del fruto. Entonces vemos que aplicaciones preflorales para este proceso son importantes. Obviamente, para esto recuerden, para que este evento se exprese de la mejor manera, etcétera, ¿sí? Tiene que haber el tema de apoyos quizás, ¿sí? Ya sea bioestimulantes, nutrición foliar y agua. Y todo esto permite entonces tener una buena regulación de este proceso de tener flores de mejor calidad, pero entonces tiene que ser un proceso prefloral lo que se tenga que hacer a través de este tipo de herramientas. Está el otro tema de lo que es el amarre de fruto. Y cuando hablamos de amarre de fruto, tenemos que hablar de que el amarre es un proceso múltiple, ¿sí? Requiere del tema de la polinización, requiere del tema de la fecundación. Pero recuerden que también requiere de esto previo a ello, de la calidad de la flor, que también calidad traiga la flor anticipadamente. Y esto, bueno, está con el tema de la polinización, el crecimiento del tubo polínico, cuánto tarda de que pueda llegar el polen que llegó al estigma hasta que llegue a fecundar la flor. Todos esos son factores que permiten o que crezca, ¿no? Lo que va a ser la fecundación. ¿Y por qué es importante la fecundación? Porque una vez que se da la fecundación, se va a formar la semilla, y la semilla es una gran fuente, es una gran fábrica de hormonas, ¿sí? Esas hormonas que hacen entonces en esa nueva semilla empiezan a hacer que haya el desarrollo del tejido del ovario, lo que va a ser la pulpa, en el caso, por ejemplo, de un aguacate, ¿sí? Y esto entonces permite de que ahora el tejido ese de pulpa vaya creciendo. ¿Qué? División celular o alargamiento celular, que viene de las semillas, ¿sí? Y esto entonces, ¿qué hace con ese ovario jovencito, ese frutito jovencito que está teniendo esta activación vía las hormonas que se están produciendo, que se genera o se ubica a ser un sitio de demanda? ¿A qué me refiero? Es un sitio que va a empezar a demandar agua, nutrientes, vitaminas, aminoácidos, qué sé yo, para poder estar manteniendo esa acción que está provocando originalmente la hormona. Y esto permite entonces que ese fruto se quede. Si algo de esto está fallando, entonces el fruto no va a quedar, o va a quedar parcialmente por unos días o semanas, qué sé yo, y eventualmente va a caer, ¿sí? Entonces el amarre empieza mucho en esta etapa y es algo muy importante. ¿Qué es lo que se conocemos con respecto a un tema de hormonas? Recuerden, abscísico es una hormona inhibidora de crecimiento, y aquí lo tenemos, ¿no? De alguna manera, esto es en aguacate, por ejemplo, la cantidad de abscísico que hay entre un fruto amarrado, o sea, que se queda en la planta, versus a un fruto caído. Y vemos cómo estos son semanas después de floración, y vemos cómo frutos que están cayendo o van a caer, el contenido de abscísico siempre es mucho más alto que frutos que están o que no van a caer, que van a quedar amarrados definitivamente en la planta. Entonces, este es un tema hormonal negativo en este caso, sí, de lo que es la caída, sí. Y obviamente que todas las demás hormonas son las que van a estar a favor, citocininas, auxinas, gibrelinas, etcétera. En el caso de arroz, por ejemplo, arroz tiene un por ciento de amarre muy alto, ¿sí? Comparado, por ejemplo, con aguacate, que es de 0.1, 0.2%. Y esto, hay algunos datos equivalentes también a este tema, de tal manera que
El concepto de amarre es muy similar para los diferentes cultivos que conocemos. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se hace? En realidad no hay mucho tema de efectos consistentes de amarre de fruto con nada. Este, de lo poco que tenemos o de lo que hay. Sí hay algunos ejemplos, pero no generalizados, de que yo aplico una hormona o un grupo de hormonas o reguladores y voy a tener efectos. O sea que de manera directa sí se han tenido efectos, pero se requiere de mucha cantidad de hormona, o sea, reguladores muy potentes que entonces pueden tener efectos indirectos sobre la planta. Entonces, a veces no es práctico de alguna manera. Indirectamente sí hay algunas prácticas con bioreguladores para ayudar a lo que es el amarre, pero es un efecto indirecto. ¿Sí? En el tema de uso de palcrutazol es un inhibidor de crecimiento. Si uno lo aplica, entonces el brote crece menos. Se utiliza y hay algunas experiencias en aguacate, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de arroz, ¿sí? En el caso de otros frutales. Al reducir el desarrollo vegetativo, entonces se reduce la competencia entre el desarrollo vegetativo con la fruta que está queriendo amarrar inicialmente. Y esto entonces permite el amarre, pero entonces es un efecto indirecto, no es el directo, ¿okay?, del evento fisiológico. Como auxiliar que ayuda, que puede ayudar, y lo pongo así, no es directo, es el usar también giberélicos, citocininas o bioestimulantes. ¿Esto a qué ayuda? Pues ayuda en estas etapas iniciales que hemos estado mencionando acá. Pero entonces, para poder ayudar al tema de amarre, sí es importante el tema de momentos de aplicación, y es algo que a veces hacemos mucho en el tema postfloral para querer ayudar a lo que es el amarre de fruto. Pero recuerden todo lo importante que hay hacia atrás, prefloral, cuando la flor se está formando. Quiero tener una flor de calidad. Y para tener una flor de calidad la tengo que trabajar previo a que abrió esa flor. Y eso es el tema que habíamos hablado ahorita. Y en algunos casos, tratamientos o aplicaciones preflorales y postflorales resultan mejores que nada más postflorales, ¿no? Y las preflorales obviamente que no tienen tanto efecto directo como tal en lo que es el amarre de fruto. El otro evento importantísimo, crítico, crecimiento de fruto o de grano. ¿Sí? Este evento es importante porque es lo que va a definir pues, cuál es el retorno a toda la cosecha. Esta es una curva normal de lo que está creciendo un fruto, por ejemplo, de aguacate, o también de lo que crece un grano de arroz, por ejemplo. ¿Sí? Es el cambio relativo que va teniendo a través del tiempo. ¿Sí? Cuando vemos esta curva, esta es la curva acumulada, si no uno va pesando, por ejemplo, gramo cada día, esa es la curva que va a dar. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es esto, esta es la curva de velocidad. Y vean la curva de velocidad, ¿sí? Hay una dinámica entonces de mucha actividad de crecimiento y de menor actividad de crecimiento. Si yo quiero buscar controlar crecimiento, ¿okay?, apoyar el crecimiento de un fruto, tengo que estar trabajando en estas etapas de aquí. Estas etapas de aquí, si yo hago algo a favor del crecimiento de fruto, me puede llevar a este punto el fruto. ¿Sí? Y después eventualmente va a bajar. Si yo trato de empujar el crecimiento de fresa en esta etapa de aquí, puede hacer esto, pero ya no va a dar un brinco para poder haber mejorado este máximo que hubo. Entonces, el momento el seguimiento de la actividad, de la dinámica, es importante tenerlo claro para las distintas especies de frutas que uno esté queriendo trabajar el tema de crecimiento. Crecimiento es un punto importante desde el punto de vista de que crecimiento es división celular y es alargamiento celular. Esto es la diferencia que hay, por ejemplo, de datos que hay en aguacate, de la comparación que hay entre un fruto grande y un fruto chico, con respecto a número de células, por ejemplo. Y vean ustedes que un fruto grande tiene mayor número de células que un fruto chico. Entonces esto nos está diciendo, entonces la división celular es importante. ¿Qué tan relevante es el alargamiento de las células? Aquí tienen la comparación entre un fruto grande y un fruto chico de aguacate a través del tiempo. Y vean que no hay diferencias en lo que es el tamaño de la célula. Entonces, células de frutos grandes, frutos chicos son iguales. Entonces, ¿dónde está la diferencia de los tamaños grandes o chicos? Está en la cantidad de número de células. ¿Sí? Y entonces, cuando hablamos de este tema, ¿qué es lo que está interviniendo hormonalmente?
Aquí está interviniendo mucho el tema de citocininas y auxinas en esta etapa de división celular. Y tiene uno que estar en esta etapa porque es cuando se están formando mucho la cantidad de células que va a haber. Y vean que llega un punto donde hay muchas células y ya después ya prácticamente no hay mayor número de células. Entonces el potencial de un fruto va a estar determinado a cuántas células pudo haber llegado aquí, que después las va a alargar y hacer un fruto grande o un fruto chico. Y cuando hablamos de lo que es el tamaño o de la célula, aquí entran estas otras hormonas. ¿Ve? Aquí no entran las citocininas. ¿sí? Las citocininas están entrando en esta etapa de acá. ¿Qué es lo que pasa en los granos? O sea, fruto seco. ¿sí? Y vean que en granos es exactamente la misma cosa. Días posantesis, o sea, días después de floración. Ese es el número de células en el endospermo de un grano. ¿sí? Grano de arroz. ¿sí? Y vean cómo también va un incremento en las primeras etapas, pero vean que aproximadamente a los 10 días, 10, 12 días ¿sí? del desarrollo del grano, ahí fue donde hizo el total de número de células. ¿sí? ¿Y qué pasa después de aquí? Después de aquí va a haber un alargamiento de este número de células. Entonces, si hay una limitante de número de células, también va a haber una limitante entonces posteriormente a lo que es el tamaño del fruto o del grano. Entonces vemos que es muy importante para tamaño de fruto, división, número de células, número de células, número de células. Ese es lo crítico para tamaño, no es tanto el tamaño de las células. Y en esto decimos, entra mucho la parte de lo que es entonces el concepto hormonal. En esto, ¿qué se conoce desde el punto de vista de hormonas? Bueno, este es nada más, vean ustedes, aguacate. O sea, en aguacate, ¿qué es los cambios hormonales que hay en aguacate desde flora, maduración? Vean ustedes, aquí están las hormonas muy importantes desde el inicio del crecimiento de fruto y cómo después bajan ya cuando el fruto está en alargamiento, ya estas hormonas están trabajando, pero no se necesitan tantas. Y vean cómo cuando va madurando, entonces el abscísico es el que aumenta considerablemente. Esta cantidad de hormonas está, en este caso, entre la pulpa, la semilla y la cáscara de la semilla. En aguacate está documentado de que la cáscara de la semilla es el gran productor de hormonas. De tal manera que la cáscara de la semilla es la que provee de hormonas a lo que es la semilla allá adentro y lo que provee de hormonas a la pulpa. Entonces, la calidad de una semilla, entonces va a tener también entonces mucha influencia, obviamente, todo esto que estamos viendo aquí. Y entonces de lo que va a poder tener potencial un crecimiento de fruto. Cambios que hay de hormonas en otros cultivos, y nada más para que vean la comparación de lo que es un fruto carnoso con un fruto seco, un grano. Ese es el tema de hormonas, en el caso de citocininas, este tipo de citocinina, días después de polinización, y vean cómo hay una gran cantidad de citocininas en las primeras etapas después de polinización. ¿Y qué están haciendo estas? Mucha división celular. Esa es su especialidad. Y si vemos en el caso de auxinas, vean ustedes también muchas auxinas al inicio que van bajando progresivamente en el grano. ¿Y qué pasa con esto? Que hay diferencia entre la parte inferior o la parte superior de una panoja. Y esto también obviamente va a tener influencia entonces en lo que es el tamaño de grano potencial. Hay recientemente hay más información en arroz en particular de la influencia de brasinoesteroides, una de las hormonas relativamente nuevas. O sea, y este es un ejemplo de ello. ¿sí? Esta es la planta normal. O sea, ¿sí? Estos son mutantes, ¿sí? O sea, son o transgénicos, creo que son transgénicos estos, que se les agregó un gen. ¿sí? Y vean que tiene este gen para que produzcan más brasinoesteroides. Y este también que produzca más brasinoesteroides todavía. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos una diferencia en el tamaño de grano. Por haber la planta que esté produciendo de manera natural más brasinoesteroides en comparado con la natural. Y aquí vemos el tamaño de los granos, ¿sí? de estas comparación que tenemos aquí, en donde hay un incremento significativo en lo que es la natural contra el tamaño del grano, tanto en longitud como en ancho. Brasinoesteroides está siendo ahorita más visto como un potencial de entenderlo más, obviamente, para el tema de granos en particular. ¿sí? Y no tanto en la parte de frutos, sino en granos, frutos carnosos. Sí, pero en grano sí hay ahorita varias experiencias con respecto a esta hormona como inductor de crecimiento.
Cuando hablamos de todo ese tema de crecimiento de órganos, obviamente entonces, ¿qué es lo que se conoce? ¿Qué es la práctica que hay? Una es, en aguacate se ha probado inhibidores y decíamos indirectamente, o sea, el inhibidor tipo parcobutazol o uniconazol tienen un efecto en el tamaño de fruto. Esto es principalmente por el reducirle la competencia, crecimiento vegetativo contra fruto, principalmente en sus primeras etapas, ¿sí? Por eso la aplicación está ahí en floración. Y hay otro que es vía citocininas, o sea, aplicaciones de citocininas, pero cuando está uno aplicando citocininas, vean que hay los efectos de aplicarla en más ocasiones, ¿okay?, durante el ciclo del fruto, ¿okay? Y obviamente siempre va a estar siendo en las primeras etapas cuando hay mayor división celular. Pero vean la diferencia que hay entre aplicar citocininas versus aplicar giberélico. Hay una mejor respuesta cuando se hacen aplicaciones de citocininas para lo que es el crecimiento de fruto. Y hay algunos datos recientes de que aplicaciones en repollo, en aguacate, por ejemplo, de giberelinas, citocininas, tiene un efecto, pero este efecto entonces viene siendo sobre la calidad de la flor, que va a repercutir entonces en un mayor tamaño de fruto potencial. En el caso de flores, hay este ejemplo, por ejemplo, petunias, hay otros ejemplos en rosas, etcétera, de aplicaciones de citocininas. ¿Sí? Esta es aplicación de citocinina, en una ocasión nada más, y esta es aplicación de citocinina con giberélico, o sea, es una mezcla. Y hay un efecto sinergístico cuando uno hace esta combinación en algunas situaciones, algunos cultivos para incremento de tamaño, ¿sí? Y eso también, esta combinación se hace, por ejemplo, en algunos frutos carnosos de manera muy exitosa, comercialmente hablando. Y este es nada más el dato, en este caso de petunia, el área que hay de la flor, con las diferentes combinaciones, ¿sí? Sea de cantidades de CPPU o cantidades de giberélico. Y donde vemos que en donde está la mayor cantidad de las dos hormonas es donde hay el mayor efecto. Entonces, a veces es combinaciones la que puede funcionar mejor y esto obviamente va a depender mucho de la especie. ¿Qué es lo que hay entonces con respecto a bioreguladores de tal manera que se llegan a hacer aplicaciones comerciales para lo que es tamaño? Si hablamos de aguacate, está el tema de aplicaciones de citocinina etapa prefloral y postfloral. El giberélico en prefloral y los inhibidores en floración. Cualquiera de estas situaciones están teniéndose cada vez más datos de que hay un efecto en lo que es tamaño de fruto. Que esto obviamente hay que verlo desde el punto de vista también, entra todo el tema de manejo, de riego, etcétera, etcétera. Y en el caso de arroz, las respuestas más consistentes al tamaño de grano están haciendo aplicaciones de citocinina, brasinoesteroides en etapa prefloral, antes de que florezca. O sea, desde que sale la panoja hasta floración, ahí está. A tratamientos después de floración han sido muy inconsistentes, pero los de preflorales han sido bastante consistentes. Y para este caso también, si estoy queriendo aumentar tamaños de tejido, etcétera, recuerden, estas son las señales. O sea, ¿sí? La parte hormonal es la señal de decirle, divídete célula o crece célula, ¿sí? Pero ahora tiene que haber todo lo demás, o sea, tiene que estar bien alimentado todo, de tal manera que en muchas ocasiones el hacer agregados a estas aplicaciones de reguladores de bioestimulantes o una buena fertilización foliar en ese momento, combinado, resulta muy, muy efectivo. Resulta a veces mucho más efectivo que aplicar la hormona solamente sola. Ahora, el último punto en eventos fisiológicos para mencionar es el tema del desarrollo radicular, las raíces. Las raíces normalmente tienen una función clara en la planta, o sea, de soporte, absorción, almacenamiento, provee hormonas, las raíces, y también tiene efectos en metabolismo de nitrógeno. Sin embargo, las raíces tienen otra gran función hacia el suelo, ¿sí? Las raíces exudan compuestos y las raíces también se muere la raíz y se degrada y queda como materia orgánica. Esto entonces tiene efectos positivos al suelo. Estos son los efectos directos a la planta. ¿Qué sabemos de algunos de estos ejemplos? Esta es la situación que hay, por ejemplo, de las hormonas desde el punto de vista de cantidad que se forma y movimiento. Uno de los puntos importantes aquí es que las citocininas se forman principalmente en las raíces, por ejemplo, y de las raíces suben. No quiere decir que no haya citocininas en la parte aérea. Hay citocininas, pero la cantidad de citocininas en una planta más o menos anda el 60% se forma abajo y el 40% se forma en la parte aérea. Entonces, el flujo principalmente es hacia arriba.
El caso de auxinas es de arriba hacia abajo, la mayor parte se produce acá, y el caso de estas hormonas tienen movimientos para todos lados, es decir, arriba hacia abajo. Pero entonces cuando una planta tiene suficiente o no sistema de raíces, va a tener entonces mucha o pocas citocininas que van a influenciar a toda la planta, pues, no nada más a la raíz. Y entonces depende de esas cantidades es lo que se va a afectar. Citocininas tienen mucha función en la división celular, el follaje funcional, la brotación lateral o el crecimiento secundario, o sea, el grosor de los troncos o de los tallos. Entonces, este es un punto importante desde el punto de vista de raíces. Raíces no solamente entonces de anclaje, etcétera, tiene mucha influencia de abajo hacia arriba desde el punto de vista hormonal. Y hay otro punto de señal hormonal muy importante de las raíces en respecto a la condición hídrica en el suelo, ¿sí? Cuando hay una condición hidratada de una planta, la planta normalmente produce desde acá abajo, ¿sí? Produce baja síntesis de abscísico, ¿sí? Y eventualmente también la planta produce bajo abscísico y el estómago está normalmente abierto, cerrándose, etcétera. Cuando una planta entra a sequía, la raíz produce mucho abscísico y entonces sube el abscísico, la planta hace más abscísico, el estómago se cierra. ¿Qué pasa entonces en estas condiciones? Hay dos situaciones, esta es la normal, adecuada, etcétera. ¿Qué pasa en una condición de sequía que la planta va a tener mucho abscísico? ¿Qué va a pasar? Hay menos transpiración, entonces hay menos fotosíntesis y hay una inhibición de crecimiento por el abscísico porque esa es una de sus funciones. Entonces es importante que entendamos de que en las raíces se está viendo una gran cantidad de señales químicas hormonales de abajo hacia arriba. ¿Cómo se forman las raíces? Esto es un punto importante desde el punto de vista hormonal. Si nosotros queremos tener raíces laterales, que sería lo importante en cualquier planta, ¿sí? Las raíces laterales de origen no existen, ¿sí? Sino que en la parte central llega un momento que viene una señal química, ¿sí? Y esta señal química cambia algunas de las células acá al centro y esto es lo que va a dar lugar a una raíz lateral. ¿Qué es lo que induce a formación de raíces laterales? Auxinas. Auxina es el grupo hormonal de las raíces, de formación de nuevas raíces. Se sabe de que abscísico también lo hace, etileno también lo hace, en mucha menor medida, obviamente, y ciertos cofactores. ¿Qué cofactores? Vitamina B1, por ejemplo, ¿sí? Pero la raíz ya se formó, ahora la raíz tiene que crecer. Entonces, ese crecimiento que está ocurriendo en la parte terminal también entran las hormonas y aquí entran todas estas hormonas para estimular crecimiento. ¿Okay? Pero vean que es diferente el tema de formar raíz a que crezca la raíz. Ahora, estos son las situaciones favorables hormonalmente hablando, pero si hay condiciones de que acá en el tema de raíces hay mucho abscísico etileno, no va a haber crecimiento. O si hay condiciones en la raíz de que haya mucha giberelina o haya mucha citocinina, no va a haber formación de nuevas raíces laterales. Entonces, hay un equilibrio, si se fijan, en las dos situaciones, ¿sí? De formar raíces o crecer raíces. Y ello es lo que regula entonces si está habiendo nuevas raíces y si están creciendo. Pero por otro lado está el tema de los pelos radiculares, ¿sí? Y los pelos radiculares que son prolongaciones nada más de una de las capas, de la última capa de células de la raíz, ¿sí? Son unicelulares, muy importantes para tema de absorción, etcétera, una serie de funciones que tiene. Esto también lo regulan auxinas, aquí es básicamente auxinas. Un punto importante en esto es que el aguacate es una de las especies que no tiene pelos radiculares. Entonces, esto no existe en los aguacates. Pero en todas las demás especies, muchas de las más especies sí hay, y está regulado el tema de los pelos dorantes por la presencia, la acción de auxinas. Cuando hablamos entonces de auxinas, ¿qué es lo que tenemos disponible? Estas son las 3 moléculas de auxina disponibles que hay en el mercado, que pueden utilizarse para lo que es cuestión radicular. Y estas tienen diferencias, ojo, ¿sí? Esta es la natural, que está en la planta, pero también uno la puede comprar, ¿sí? Tiene estas características, se degrada con el sol, con la luz se degrada, ¿sí? Muy importante. Es natural, si es natural, tiene un cierto grado de estabilidad, se mueve, es soluble en alcohol agua. Pero vean, indolbutírico es de las más importantes que hay en tema de hacer raíces. No es fotodegradable, o sea, es muy poco fotodegradable. Es natural, la planta tiene indolbutírico. Es muy estable, o sea, no se degrada con facilidad. No se mueve,
lo cual es importante porque si yo hago la aplicación o el uso de indolbutírico para raíz, ahí se va a quedar y ahí va a actuar, no va a tender a quererse ir a la parte aérea, ¿sí? Y es también soluble en agua alcohol. Y este es el otro también muy utilizado, ¿sí? Este tampoco no es muy degradable, este no es natural, este es sintético, se hace en laboratorio, no lo está en las plantas, tiene menos estabilidad que el indolbutírico y este sí se mueve, o sea que este si yo lo aplico al suelo, a la raíz, parte de ese se puede mover arriba y entonces ¿qué hago? Pierdo efectividad de alguna manera si estoy queriendo hacer raíces. En general, esta es la molécula más utilizada para ese objetivo de raíces y a veces se hacen combinaciones, hay formulaciones que usan este material. El menos indicado totalmente de uso comercial, aplicado en el campo, qué sé yo, es el indolacético para querer hacer raíces. Insisto, por sus características que hay. Y esto es lo que nos permite tener eventualmente un mejor sistema radicular. Aquí están algunos ejemplos de aplicaciones. Esto es en arroz, por ejemplo. Uh, tratado, no tratado, esto es con un producto comercial, el routing. Aquí está el efecto que hay, por un lado en las raíces, pero hay otro efecto muy importante, ¿sí? que están viendo aquí, y lo tenemos acá en el cuadro, ¿sí? En la cantidad de macollos, ¿sí? Y en donde siempre va a haber más macollos y siempre lo vemos así, en lo que es tratado, lo que tiene mejor sistema radicular. ¿Dónde está el efecto de este sistema radicular sobre los macollos? El mayor número de macollos está siendo básicamente el efecto de mayor cantidad de citocininas que está habiendo en este punto de aquí para que puedan empujar la brotación lateral de lo que van a ser los nuevos macollos. Entonces, vean el efecto de abajo hacia arriba, ¿okay? Desde el punto de vista hormonal, ¿okay? Porque sabemos que los macollos o la brotación de los macollos va a estar en función de un tema hormonal, donde las citocininas tienen una gran función. Estos son algunos otros efectos de respuestas, por ejemplo, en aguacates o en rosas, por ejemplo. ¿Sí? En cualquiera de los casos que estoy mencionando, siempre en la aplicación de una auxina, de un enraizador a que uno quiere estimular, siempre tiene que estar siendo ubicado cuando hay flujo radicular. O sea, y esto hay que entonces, en cada situación, algunos cultivos ya está muy definido, en otros todavía no lo sabemos bien, pero entonces hay que estar claros de cuándo está habiendo flujo radicular, cuándo está habiendo raicecitas nuevas blancas ahí abajo. Esos son momentos de actividad de flujos radiculares. Si uno aplica cuando no hay flujo radicular, sí funcionan los enraizadores, pero tienen que usarse a mucha concentración, mucha dosis y con mucha frecuencia. Comparado a que si uno aplica cuando está el flujo radicular natural, ahí uno tiene mucho más potencial de poderle regular el tema de cantidad de raíces. Finalmente está el tema del estrés vegetal. El estrés vegetal es crítico en todo esto y vean ustedes cómo hay la diferencia o todas las funciones que hay de lo que es el estrés biótico abiótico, lo que puede actuar. En esto se forman compuestos reactivos que son negativos a la planta. Estos generan daño, pero sabemos que la planta se defiende y se defiende de diferentes maneras, haciendo diferentes compuestos para que no le dañe tanto el estrés vegetal. ¿Qué es lo que se conoce de esto finalmente, de lo que son el estrés? Vean la tolerancia del estrés. Aquí tenemos lo que pasa en plantas de estrés con las diferentes hormonas. Si vemos, esta es la planta normal, este es arroz, ¿sí? Comparado con esta otra línea de arroz, o sea, otro material de arroz, pero que este es tolerante, genéticamente es tolerante a estreses. Y vean la diferencia que hay entre cantidades de giberelinas, citocininas, auxinas. Entonces, definitivamente que estrés reduce la capacidad de la planta y en este caso reduce, como ejemplo, la parte hormonal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el tema de estreses? Pues es buscar un balance hormonal adecuado, una nutrición adecuada, en lo cual lo podemos lograr con diferentes tipos de tratamientos que se conoce de diferentes materiales, sea antes del estrés o durante el estrés. Entonces tenemos todo este tema del productor técnico que va a incidir en todo lo que es el desarrollo de la planta, con los diferentes componentes, y obviamente está el tema del uso de los reguladores, bioestimulantes dentro de todo este proceso. Y esto es lo que tenemos como oferta comercial en Colombia, que son parte de las múltiples herramientas que hay en el mercado que puedan utilizarse para este gran objetivo. Muchas gracias.
Daniel, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por esta conferencia tan amplia, con tantos conocimientos, tantas enseñanzas. Ahora le doy el paso como unas preguntas que nos han compartido para comenzar. Nos preguntan, ¿se podría con los bioestimulantes acortar los entrenudos en pastiflores? No, bioestimulantes va a tender a seguir creciendo, vamos a decir, ¿no? Un bioestimulante obviamente no va a tener capacidad de hacer entrenudos más largos, ¿no? O sea, para que una planta tenga entrenudos más cortos, definitivamente tienen que ir al tema de inhibidores, ¿no? O sea, y con mucho cuidado porque inhibidores son muy activos en eso. Pero los inhibidores para cortar entrenudos, eh, siempre tiene que ser aplicado el inhibidor cuando está empezando el crecimiento vegetativo. Así. Ya cuando el crecimiento vegetativo esté de 15, 20 centímetros, si uno quiera detener ahí, es más difícil, es más difícil. ¿Okay? Pero si uno lo hace cuando el brote tiene apenas 2, 5 centímetros, a partir de ahí el efecto va a seguir hacia adelante en inhibir la longitud de los entrenudos. Listo. También nos preguntan, hablando de plantas aromáticas, ¿es posible lograr que se incremente la formación o expresión de un metabolito de interés con el fin de hacer su extracción? Positivo, positivo. Hay diferentes datos de eso, uh, y principalmente se ha visto algo de esos efectos con citocininas y con brasilinoesteroides. Son los dos que han dado más respuesta en ese tipo de casos. Y inclusive en cantidad de aceite en algunos cultivos también. Listo, perfecto. Ahí le respondiste la segunda pregunta. También nos preguntan, ¿para la producción orgánica los productos de agroenzimas son aceptados? No, no son. Listo, perfecto. También pues te extiendo las felicitaciones por esta charla. A todos los que nos están preguntando si la pueden volver a vivir, sí, esta charla va a estar disponible en www.expoagrofuturo.com. Ahí van a encontrar todos los agrotalks que hemos tenido durante todo este año y por supuesto este. Otra pregunta que nos llegan y con esta finalizamos es ¿cuál es el efecto de inhibidores en la carencia de los frutos para exportación? Después de aplicación pues, bueno, pues vamos a poner el paclutaxol, que es uno de los más importantes que llega a ver en el mercado, tienen más o menos aproximadamente entre 70 a 90 días después de aplicación para que ya no haya residuos. Esto va a depender mucho, obviamente, de la concentración que se aplique. Pero si uno utiliza la concentración comercial que normalmente hay, anda más o menos en ese tiempo. Listo, perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por tu participación. Te cedo el micrófono para que te despidas de todos los asistentes. Muchas gracias a todos, muchas gracias al Ruiz, a Grupo Futuro, y felicidades. Pues ahí está ahí por ahí mi dirección de correo electrónico, que cualquier tema que quieran ampliar o consultas, con todo gusto. Y les agradezco mucho la atención, y gracias a todos ustedes y que tengan buen día. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Estos espacios son para continuar impulsando el sector agro. Les recordamos que el próximo 9 de septiembre tenemos nuestro próximo AgroTalk, optimización de la fertilización fosfata utilizando un biofertilizante en cultivos de rotación, presentada por Forbio Colombia Agrosavia. Nos vemos hasta entonces. También tendremos los Axtarón que son dictados para todo el sector emprendimiento el próximo 26 de agosto con la empresa HackU y el próximo 2 de septiembre también. Además les recordamos que las entradas para ingresar a el Congreso Internacional de Agricultura y el Foro Internacional Ganadero ya están habilitadas. Las pueden encontrar en nuestra página www.expoagrofuturo.com y en nuestras redes sociales enterarse de todo el conocimiento que impulsa el agro. Muchísimas gracias por conectarse y nos vemos pronto. Un feliz día para todos.